Hola familia, qué alegría poder transmitir un programa más desde Las Chuapas, Veracruz. Para todos los que nos están escuchando, Comunidad Cristiana Mi Refugio te invita a que te quedes a escuchar la palabra de Dios, una palabra de poder, una palabra que si tú la pones en tu corazón y la recibes con fe y con atención, será de gran bendición para tu vida. Desde Las Chuapas, Veracruz, Comunidad Cristiana Mi Refugio está presente en esta transmisión. Bendiciones a tu vida. Bienvenidos a estudiar conmigo la escritura. Este mes hemos estado estudiando la importancia que tiene la escritura, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es que la Biblia, como la conocemos todo, el libro, las sagradas escrituras, la ley del testimonio, los juicios de Dios, todos estos nombres se le atribuyen a las sagradas escrituras. Este libro no es cualquier libro. Este es un libro donde vamos a encontrar el poder de Dios, la vida de Dios. Jesús dijo acerca de este libro que la carne sin el espíritu nada es. Lo que importa es el espíritu, y Jesús dijo así: mis palabras son espíritu y son vida. Así que, a diferencia de otros libros, por muy buenos que sean, en este libro nosotros vamos a encontrar la vida de Dios. Vamos a encontrar el poder de Dios obrando en nuestra vida para transformación. Por eso te invito a que pongas mucha atención a lo que hoy vamos a estar estudiando. Iglesia, es importante que nosotros le demos el lugar, la prioridad y la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Es necesario que tomemos en serio lo que significa la escritura en nuestras vidas. Nosotros hemos estado estudiando que no importa cuánto oímos de la palabra de Dios si no sabemos oír correctamente. No importa cuánto leemos si no sabemos leer correctamente la palabra de Dios. Vimos 6 formas en las que nosotros vamos a aprovechar todo lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros, que es oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar hablando de lo maravilloso que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Esta reveladora principio y verdad de las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Y cuando nosotros estamos hablando de la ley, pues también estamos hablando de este libro de las Sagradas Escrituras, porque para que nosotros tengamos un concepto correcto, completo de las Sagradas Escrituras, tenemos que comenzar conociendo la ley de Dios y aprendiendo a valorar la gracia. Siempre nosotros tenemos la oportunidad en las Sagradas Escrituras de conocer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que vamos a dar lectura a este versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 19, versículo 7. Dice así la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y tan solo en este versículo nosotros encontramos el título de la ley de Jehová es perfecta, refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose a los estatutos y mandamientos de nuestro Dios. Cuando nosotros encontramos todas estas palabras, muchas personas a veces no logran comprender estos términos
y muchas veces se confunden, pero cuando nosotros estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Cuando estamos hablando del testimonio de Dios, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Cuando estamos hablando de los estatutos, mandamientos, decretos, nos estamos refiriendo a las Sagradas Escrituras. Entonces es importante conocer todos estos términos para que no nos confundamos, sino que entendamos que estamos hablando acerca de la Escritura, las Sagradas Escrituras. Dice pues este versículo que es muy hermoso, porque quiero enfocarme tan solamente en este versículo, en esta enseñanza. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta. La presenta pues como la ley de Jehová y perfecta. Quiere decir que no hay error en ella. Quiere decir que la palabra del Señor es infalible, no falla. La ley de Jehová o la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, son confiables. Son el soplo divino de Dios, son la inspiración divina. Esto lo estuvimos estudiando hace 8 días. Son la inspiración de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así que es confiable. Y algo hermoso y poderoso en el cual hoy me voy a enfocar es en la palabra que dice claramente que ella es poderosa para convertir el alma. Esta palabra, para convertir el alma, significa, tiene un poder transformador. Quiere decir pues que si nosotros, ¿verdad? Recibimos la palabra, nos empapamos de la palabra, vamos a ser transformados en el alma. Y me enfoco hoy a ampliar un poquito todo el beneficio que va a traer la palabra al ser poderosa para transformar el alma. Y no me quiero quedar solo con esta palabra alma en general, sino que la quiero explicar, porque cuando estamos hablando de transformar el alma, entonces entendemos de 3 cosas importantes, que es el completo del alma, que es la transformación de la mente, la transformación de nuestra voluntad y la transformación de nuestras emociones. Cuando nosotros tocamos esta palabra alma, entonces nosotros vamos a entender todo lo que concierne el alma. Y vamos a comenzar que si esta palabra es poderosa para transformar, quiere decir que va a haber una transformación en nuestros pensamientos. El hombre sin Dios, su mente está entenebrecida, dice la Escritura, está llena de tinieblas. Pero cuando una alma en su mente comienza a ser transformada por el poder de la palabra, viene la luz. Esa luz que viene de su palabra, porque su palabra es luz, y comienza a ser renovada nuestra mente, como lo dice en el libro de los Romanos. Somos transformados en la renovación de nuestra mente. Y cuando viene esa transformación, nuestros pensamientos son sacados de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente viene a ser cambiada, viene a ser transformada. Es por eso que el creyente que abraza la palabra con fe y comienza a ser procesado, transformado por el poder de la palabra, sus pensamientos comienzan a ser muy diferentes. La Escritura dice que nuestros pensamientos están muy lejos de ser como los pensamientos de nuestro Dios. Ciertamente, cuando el hombre sin Cristo estamos tan lejos, dice la Escritura, como la altura de los cielos a la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor, no son como los tuyos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y a su palabra,
Porque venir a Cristo es venir a su palabra. Cristo y su palabra están unidos, son uno. Cristo es el verbo, la palabra encarnada. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, también tenemos su palabra, y su palabra transforma nuestra mente. Nuestra mente es sacada de las tinieblas, es sacada a la luz gloriosa del Evangelio, a la verdad. Y es por eso que nuestra vida cambia, nuestra vida comienza a cambiar, porque nuestra manera de pensar es diferente. Si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Si la palabra del Señor no afecta nuestros pensamientos, entonces no habrá una transformación. Estaremos solamente oyendo, oír por oír, leer por leer, pero no hay ninguna transformación, porque la palabra del Señor no está llegando al corazón para ser transformados por el poder de su palabra, para ser limpiados por el poder de su palabra, para ser transformados por el poder de su palabra. Entonces, cuando la Biblia dice de sí misma que la ley de Jehová es perfecta para convertir el alma, está hablando que tiene el poder, que tiene la sustancia, que tiene la vida, tiene la esencia para que nuestra mente sea transformada. Mucha gente dice, se expresan de una forma ignorante y con locura al decir, ay, ahí te van a cambiar, ahí te van a pedir que cambies y te van a lavar el coco, dice mucha gente. Pero lo que la gente no entiende no es que te van a lavar el coco, es que la palabra del Señor tiene autoridad, tiene vida, tiene poder para cambiar la manera de pensar. Antes el adúltero pensaba que estaba bien viviendo en adulterio, pero ahora en Cristo su mente es transformada y entiende que el adulterio es una vida de pecado, y por eso ahora decide ya no seguir viviendo en adulterio, sino ahora vivir en matrimonio correctamente para glorificar a Dios. El que robaba, el que mentía, el que estaba encadenado, esclavizado en el pecado, pensaba que así estaba bien, que así vivía bien, pero ahora al llegar a la luz de la palabra y al ser transformado en su mente por el poder de la palabra, ahora comienza a cambiar su manera de vivir, porque ha cambiado su manera de pensar. El poder de la palabra es un poder tan maravilloso que es la mejor terapia. ¿Cuántas personas pagan tanto dinero para poder alinear sus pensamientos, para poder equilibrar sus pensamientos, para tener una mente sana, una salud mental? Porque tienen muchos problemas en su mente, problemas de depresión, problemas de tristeza, de adicciones, problemas de terribles, de falta de salud y de integridad en su mente. Pues la palabra del Señor tiene poder para transformar la mente. La escritura misma dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que quiere decir que tiene poder para transformar la mente, porque la mente es parte y esencia del alma. Pero también, número 2, la ley de Jehová es perfecta, que transforma nuestra voluntad. La voluntad es el asiento de nuestras decisiones y de nuestros deseos. Y la palabra del Señor tiene ese poder y autoridad de transformar nuestra voluntad y nuestras emociones, y de irlas alineando con la voluntad del Padre, con la voluntad de su palabra. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros vamos a ver los beneficios de transformación, ¿sí?, en la vida del creyente,
cuando nosotros estemos siendo partícipes de esta experiencia viva de la transformación del poder de su palabra en nuestras vidas, cambiando nuestra voluntad. Antes, sin Cristo, nuestra voluntad estaba pegado a nuestros propios deseos egoístas, a nuestros propios deseos mundanos y carnales. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y a su palabra va tomando autoridad en nuestra vida para transformar nuestra voluntad. Porque en el Evangelio, en el reino de Dios, en la vida del creyente, del Hijo de Dios, vivimos de manera voluntaria, transformada por el poder de su Espíritu Santo al entender su palabra. La transformación del creyente no debe de ser impuesta por ninguna religión ni por ninguna persona, sino que es el poder de la palabra. La palabra tiene poder, autoridad y suficiencia en sí misma para poder hacer la obra en el hombre, en el ser humano, para que su voluntad sea transformada para obedecer al Padre. Por eso el apóstol Pablo dijo acerca de esta verdad cuando él se refería a que ya su voluntad no era para sí mismo, sino que ahora su voluntad estaba rendida para agradar a aquel que lo había tomado por soldado, que lo había tomado por hijo. Pablo lo expresa de la manera que él dice que ahora, dice Pablo, estoy con Cristo, estoy juntamente con Cristo crucificado. Y dice claramente, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que él estaba diciendo es, ahora la vida que yo tengo ya no es para hacer lo que yo quiero, ya no es para vivirla de acuerdo a mis propios deseos, a mis propias decisiones, sino que ahora mi vida está en Cristo para hacer lo que Él quiera, lo que Él me pida. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora dice, yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. O sea, Él estaba alineando, declarando que su voluntad ya estaba alineada con Cristo, por el poder de su palabra, porque él estaba declarándose muerto para sí mismo. Esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de experimentar en nuestra vida. Una transformación en el alma implica la transformación de nuestros deseos, de nuestras decisiones y anhelos que van ahora alineados a conocer y a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, porque en las cosas del Señor, en el reino de los cielos no hay prisiones. La gente que trata de vivir una vida cristiana obligadamente o simplemente hacerla presionados por una religión, por un reglamento, esto va a traer al final cansancio. Esto va a traer al final, se va a convertir en una carga, porque no hay una convicción producida por el poder del Espíritu Santo en su palabra en la vida del creyente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando tan solo en este versículo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, implica que la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para transformar, número uno, nuestros pensamientos. Número dos, nuestra voluntad, que implica nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, hacia dónde van a ir dirigidos. Ahora esa voluntad va siempre a glorificar a Dios porque está siendo transformada por el Espíritu Santo. Y número tres, las emociones.
nosotros como seres humanos tenemos emociones, Dios nos dio emociones y nunca vamos a dejar de tener emociones, nunca vamos a renunciar a ellas, mis amados hermanos. Solo que ahora nuestras emociones van a estar siendo dirigidas por el Espíritu Santo de Dios para agradar al Padre. Pero esto implica que nuestras emociones, como el estar alegres, el estar contentos, el sentir en un momento también desánimo, tristeza, porque esto es parte de nuestro ser, de nuestra humanidad, y esto no se puede cancelar. Lo mismo el estar alegres, el estar efusivos, el estar emocionados. Solo que ahora el Espíritu Santo de Dios va a tomar autoridad y va a dirigir esas emociones. Esto es muy importante. Mis amados hermanos, la ley de Jehová es perfecta. Tan perfecta que tiene el poder y la autoridad para transformar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra voluntad. Te dejo con esta palabra preciosa. Si la ley de Jehová es perfecta en tu vida, habrá una transformación completa para convertir tu alma, mente, voluntad y emociones. Que Dios te bendiga, que esta palabra realmente esté haciendo esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Bendiciones a tu vida.